La noche en que Sebastián hizo una gran propuesta pública, no dije que sí. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo y dejé caer al suelo el ramo que sostenía. Le susurré a Sebastián, rompamos. Luego me fui de la ciudad sola. Probablemente pensó que solo estaba haciendo un berrinche, representando el típico acto de la novia fugitiva. Todos rieron, burlándose de él. Sebastián, ¿cuánto tiempo tendrás que convencerla esta vez? ¿10 minutos? ¿1 hora? Ya no, respondió, solo es una hija adoptiva, no vale mi tiempo. Pasó 1 mes, luego 2, luego 3. Cuando desaparecí por completo del mundo de Sebastián, empezó a entrar en pánico. Entonces celebré mi fiesta de compromiso con Harlan. Con los ojos enrojecidos y la voz ronca, derrotado, dijo, Wendy, vuelve a casa conmigo. Pero yo estaba en los brazos de Harlan, su abrazo afectuoso, y él respondió con calma, lo siento, mi esposa no va con desconocidos. Un amigo me añadió a un grupo y descubrí que estaba lleno de los amigos cercanos de Sebastián. Revisé la lista de miembros, pero Sebastián no estaba. El grupo estaba muy activo, con cientos de mensajes, pero no tenía ánimo de leerlos. Tiré el teléfono a un lado y, al salir del baño, mi amiga me escribió, Wendy, mira los mensajes del grupo. Abrí el teléfono y aparecieron decenas de mensajes nuevos. Leí el último, felicidades por adelantado, futura prometida de Sebastián. Era de Margaret, la vecina de Sebastián y su confidente más cercana. Ella había reunido a todos para celebrarlo por adelantado. No respondí durante mucho tiempo, fingiendo no saber nada. En realidad, 3 días antes Sebastián me había llamado, diciéndome que esperara una gran sorpresa en los próximos días. Ya había adivinado que iba a pedirme matrimonio. Pero, sinceramente, no estaba tan emocionada como debería. Mientras el grupo seguía felicitándome, respondí solo con un simple, entendido. El ambiente se enfrió de inmediato y nadie volvió a hablar. Hasta que recibí un mensaje de Sebastián con un vídeo, estaba completamente oscuro, solo se veían algunas luces dispersas, y su breve mensaje decía, Wendy, prepárate. Mañana hay una sorpresa para ti. El vídeo terminó con la risa suave de una chica. Abrí el Moments de Margaret y vi su última publicación, de hacía apenas 1 minuto, olas, brisa, estrellas y la persona que me gusta. La figura borrosa de la foto era Sebastián. Esa noche había despejado mi agenda para ver a Sebastián. Oí que había alquilado toda una playa, pasado el día montándolo todo con amigos y preparado hogueras, fuegos artificiales y flores traídas del extranjero. Pensé que la noche sería muy animada. La playa estaba llena, con muchos amigos del círculo de Sebastián. Cuando el ambiente llegó a su punto máximo, Sebastián apareció por fin con flores. Se arrodilló y habló profundamente de nuestros años juntos, recordando cada detalle durante más de 10 minutos. Pero yo estaba distraída, mis ojos se iban hacia Margaret a su lado. Habían estado inseparables desde que llegué. Al ver su sonrisa forzada, tomé el ramo de sus manos. Los fuegos artificiales en el cielo eran magníficos, una propuesta que Sebastián había planeado con tanto esmero para mí. Pero al segundo siguiente dejé caer el ramo al suelo y le susurré, rompamos. Los vítores y aplausos se transformaron de repente en silencio. Vi la incredulidad de Sebastián, pero también la satisfacción arrogante en los ojos de Margaret. Alguien del público habló por él, Wendy, ¿por qué? ¿No te gustaba siempre Sebastián? Mira todo el esfuerzo que puso, ¿no lo ves? Wendy, no lo avergüences así. Yo sí quería a Sebastián y sabía cuánto se había esforzado, pero nunca fui yo quien lo avergonzó. Desde el principio fui yo quien lo persiguió, quien siempre tuvo en cuenta sus sentimientos y quien se dio por él. Tras confirmar nuestra relación, la admití abiertamente ante mis padres adoptivos pese a su oposición. Pero al conocer a sus mayores, solo me presentó como una amiga común. Cuando los paparazzi nos fotografiaron, aclaró rápidamente que solo éramos socios comerciales. Una y otra vez, fue él quien hizo sentir incómodos a los demás. Simplemente sonreí y le dije a Sebastián que guardara el anillo que había tomado de Margaret. Él,
que al principio estaba atónito, mostró irritación. Wendy, hay un límite para tus berrinches. Miré al hombre al que había amado durante 7 años y de repente me pareció ridículo. Había desperdiciado 7 años de mi vida por un resultado insatisfactorio. Cuando volví a hablar, mi voz era ligera y tranquila. Sebastián, hasta aquí llegamos. Al darme la vuelta para irme, escuché las burlas de sus amigos. Sebastián, ¿cuánto tiempo tendrás que convencerla esta vez? ¿10 minutos? ¿1 hora? Ya no. Solo es una hija adoptiva, no vale mi esfuerzo. No miré atrás. Fui criada por la familia Wendy tras ser acogida por mi abuela. No tenía padre y mi madre murió poco después de nacer, así que tomé el apellido de mi abuela. Ese día, mis padres adoptivos tomaron mi mano de la de mi abuela, y desde entonces he estado con la familia Wendy. Todos sabían que yo era adoptada y juzgaban mi valor por mis orígenes. Incluso Sebastián. Aquella noche estaba fuera del reservado cuando oí que hablaban de mí. Wendy es capaz, pero al final solo es una mujer. Es de la familia Wendy, pero no es una hija real. Su estatus no encaja del todo con el de Sebastián. Alguien le preguntó, ¿de verdad planeas estar con Wendy? ¿Lo has pensado bien? Sebastián guardó silencio largo rato y al final respondió, la familia Sebastián está en una etapa crucial, y contar con el apoyo de la familia Wendy, por supuesto, es algo bueno. Pero Wendy es un poco dominante. Bueno, después de casarnos, puede quedarse en casa como la esposa de Sebastián. Nunca supe que, a los ojos de Sebastián, yo no era más que una subordinada, alguien cuyo valor podía juzgarse a la ligera. Después de ese día, saqué todas mis cosas de su casa. Pero por su comportamiento reciente, probablemente aún no sabe que ya me llevé todo. Si lo supiera, no estaría planeando esta gran propuesta. De camino a casa en taxi, mi teléfono vibraba sin parar. Margaret envió una larga serie de mensajes en el grupo, cuestionándome. Preguntó por qué había avergonzado a Sebastián delante de todos y por qué tenía problemas con la propuesta. Entonces me di cuenta, todo el montaje de la propuesta debió de ser idea suya. Quizás Sebastián y ella habían cruzado límites desde hacía tiempo, enredados en algo imposible de desatar. Yo siempre había creído ingenuamente que Margaret era solo una amiga de la infancia, sin una relación más profunda. Pero aquella noche, en el reservado, escuché su conversación. Sebastián, ¿por qué te comprometes en cuanto a regreso? Me prometiste que me esperarías. ¿Qué tiene ella de especial? Solo es una hija adoptiva, no te merece. Sebastián, me prometiste que te casarías conmigo. Tal vez fue el alcohol, pero Sebastián le sostuvo el rostro y la besó. Su mirada se demoró y el tono de su voz solo intensificó la ambigüedad entre ellos. ¿Recuerdas también lo que dijimos cuando éramos niños, La noche se alargó. Alguien, borracho, compartió por error una foto de Sebastián besando a Margaret y la borró enseguida. En ese momento supe que lo nuestro había terminado. No respondí al mensaje de Margaret en el grupo. Salí del chat, apagué la pantalla y solo quise refugiarme en el silencio. Pero las llamadas no cesaron. A regañadientes, contesté la siguiente, frunciendo el ceño. Wendy, Sebastián ha bebido muchísimo. ¿Por qué le haces esto? La propuesta de hoy, se esforzó tanto, ¿pensaste en sus sentimientos antes de irte? Es porque hoy hablé más con Sebastián. Cerré los ojos, sin querer oír más, y respondí suavemente, entonces deja que Margaret se encargue de cuidarlo. Pareció que le arrebataban el teléfono. Un instante después, la voz de Sebastián sonó dura y exigente. Wendy, ¿qué quieres decir con eso? Dejé escapar una risa leve. No quería responderle, pero temía que Margaret me arrastrara sin descanso. Tenía que dejarlo claro, lo que quiero decir es que hemos roto. El sonido de botellas de vidrio chocando y cayendo al suelo llegó a mis oídos. Sebastián estaba furioso. Wendy, explícate. Solo porque Margaret habló un poco más ya no la soportas. No sabía que fueras tan celosa. En realidad, estaba destrozada. Desde el momento en que me enamoré de Sebastián,
él había parecido perfecto a mis ojos. A menudo agradecía al cielo por haber puesto a alguien tan maravilloso en mi vida. Desde que perdí a mi abuela, mi última familia, y regresé a la familia Wendy, estuve sola. Desde la secundaria hasta la universidad, cada decisión, qué estudiar, qué vestir, mis aficiones, fue dictada por mis padres adoptivos. Lo planearon todo por mí. Mi vida estaba controlada. Hasta que apareció Sebastián, como una alegría inesperada en mi existencia rígida y monótona. Volaba al extranjero para comprar mi vino favorito cuando estaba deprimida. Me esperaba fuera de la oficina al amanecer, incluso en pleno frío. Era tan atento que le decía al chef exactamente qué podía y qué no podía comer. Incluso demostró a mis padres adoptivos que él era la mejor opción. Esos pequeños gestos de amor no eran fingidos. Y ahora, estas señales de su indiferencia eran reales. Exhalé hondo y sonreí. Siempre he sido fiel en mis actos y en mis relaciones. Si has cambiado de corazón, asumiré que ya te rendiste. Nuestra relación termina porque tú lo quisiste. La línea quedó en silencio largo rato antes de que respondiera lentamente, de verdad tienes que ser tan mezquina. Wendy, así actúas en el trabajo, y ahora aplicas la misma lógica a nuestra relación. Mi vínculo con Margaret es simple, ¿por qué te obsesionas tanto con eso? ¿De verdad quieres tratar los sentimientos como una transacción comercial? Sebastián había bebido demasiado y hablaba sin parar. Pero entendí que esos eran sus verdaderos sentimientos. Respiré hondo, pero no pude contener las lágrimas. Antes era tan cuidadoso conmigo, tan temeroso de decir algo duro que me hiciera llorar. Ahora parecía haber cambiado por completo, arrancando los últimos restos de decencia. Tal vez lo había idealizado demasiado. Bajo su fachada brillante, no era diferente a los demás. Me resultaba completamente ajeno. Me sequé las lágrimas, me recompuse y respondí, cuando Margaret regresó al país, organizaste una cena de bienvenida. Yo estaba fuera de la puerta. ¿Adivina qué vi? Aquella noche, cuando Sebastián dio la bienvenida a Margaret, no me invitó. Solo fue coincidencia que yo estuviera reuniéndome con un cliente en el salón privado de enfrente y los viera entrar. Al salir, escuché su conversación y vi el beso entre ellos. Al otro lado de la línea, su tono se debilitó, como si estuviera un poco nervioso. Wendy, esa noche solo estaba borracho y divirtiéndome. No hice nada inapropiado. ¿Por qué no me crees? Estaba seguro de que no había nada entre Margaret y él. Quizá para él ese beso no significaba nada. Pero a mí me dio asco. Odié cómo se defendía delante de mí. No respondí. Colgué y apagué el teléfono. Luego fui sola a la orilla del río. Cuando regresé a casa, mis padres adoptivos me esperaban, con el rostro sombrío. ¿Qué pasa entre tú y ese tal Sebastián? ¿Cómo llegó todo a este punto? Sin preocupación ni consuelo, solo acusaciones cortantes. Al parecer, Sebastián los había llamado y había hablado mal de mí. Estaba agotada, pero tuve que responder, se acabó. Ya no hay nada entre nosotros. Bofetada. Un golpe fuerte me cruzó la cara y casi perdí el equilibrio. ¿Sabes por qué te criamos? Eres parte de la familia Wendy. Casarte con la familia de Sebastián es la única forma de asegurar los intereses de la empresa. Si no, ¿qué puede hacer una mujer como tú para proteger a la familia Wendy? Me zumbaban los oídos y ni siquiera escuché lo que dijeron después. Cuando finalmente reaccioné, mi equipaje ya estaba hecho y tirado fuera de la puerta. Wendy, es como si nunca te hubiéramos acogido. Nunca debimos traerte de vuelta. En esa fría noche de otoño, fui expulsada, sin volver a tener un hogar. Arrastré mi equipaje hasta la estación y compré un billete a una ciudad vecina. Tras bajar del tren, pasé varias horas en la plaza frente a la estación. El viento frío del final del otoño soplaba en ráfagas. Algunos transeúntes pasaban apresurados, cada uno absorto en sus pensamientos. Una anciana llevaba de la mano a una niña pequeña hacia la sala de espera. La niña, con el rostro lleno de inocencia, preguntó, «Abuela, ¿a dónde vamos?»
La abuela, con manos ásperas y callosas, acarició suavemente el rostro de la niña con una mirada llena de ternura. Vamos a la antigua casa de la abuela. ¿Te gustaría quedarte allí conmigo, cariño? Sí. Las vi alejarse lentamente, sin apartar la vista. Yo también tuve una abuela que me amaba, pero ya no estaba. Sentada sola junto al río, pensé en muchas cosas. Nunca me gustó mi vida anterior, vacía, sin rumbo y controlada por otros. La antigua Wendy, por el futuro de la familia Wendy, bebía, trabajaba y se mantenía ocupada, sin dejar espacio para su propia vida. Pero ahora quería vivir para mí. Así que vine a la ciudad donde una vez viví con mi abuela. Con la luz del amanecer, saqué el teléfono, lista para llamar a un taxi y marcharme. En solo una noche, o más bien en 3 horas, decidí a dónde iría, ese pequeño pueblo junto al río donde viví con mi abuela. Pero al ponerme de pie, mis piernas estaban rígidas por el frío y casi perdí el equilibrio. Por suerte, un transeúnte me sostuvo. Logré estabilizarme y, justo entonces, escuché una voz familiar: Presidenta Wendy, va al pueblo antiguo. Levanté la vista y vi a Harlan, el magnate empresarial. La familia Wendy una vez se había inclinado ante él, pero nunca logramos obtener un pedido de su familia. Después de que poco a poco tomé el control de la familia Wendy, me reuní con él varias veces, pero todas mis propuestas fueron ignoradas. Incluso en eventos sociales, solo podía mantenerme a distancia. Desde entonces, renuncié a cualquier esperanza de colaborar con la familia Harlan. ¿Pero cómo había acabado aquí? Justo cuando iba a responder, Harlan habló primero. Presidenta Wendy, ¿le importaría si me uno a usted en el taxi? Miré el teléfono, mi coche estaba por llegar, y pregunté mientras caminaba, ¿el presidente Harlan no tiene un conductor personal? No trajo a su asistente. Se encogió de hombros y mostró su teléfono sin batería, se quedó sin carga. No pude contactar a nadie. En ese momento, el conductor llegó al bordillo. Abrí la puerta y me giré para preguntarle, ¿a dónde se dirige, presidente Harlan? Él no se detuvo y subió al coche conmigo. A donde tú vayas, iré yo. Ni siquiera sé cómo pasó, pero de algún modo terminé dejándolo subir al coche. El lugar al que iba era algo remoto. ¿Qué quería Harlan allí? Al ver mi confusión, Harlan habló. La familia Harlan está desarrollando un proyecto. Yo lo superviso personalmente. En los últimos años, los pueblos antiguos de Jiangnan se han desarrollado rápidamente, y muchos grupos comerciales se han apresurado a crear aldeas turísticas y hoteles vacacionales. Parecía que él iba allí por casualidad. Asentí, pero no dije nada más. Harlan ajustó el aire acondicionado del coche, luego se quitó el abrigo y lo colocó sobre mí. Un aroma amaderado llenó el coche y mi cuerpo quedó envuelto de inmediato en calor. Luego cerró con cuidado la ventana, dejando una pequeña rendija. A través de la luz del sol, vi sus largas pestañas negras proyectar sombras, con mechones de cabello cayendo sobre su frente fría. ¿Quién habría pensado que un día estaría tan cerca de esta figura del mundo empresarial? Me giré para mirarlo, y por un momento, perdí el hilo de mis pensamientos. ¿Qué estás mirando? Al darme cuenta de que lo estaba mirando fijamente, me sentí culpable y me ajusté el abrigo con más fuerza, murmurando un suave, gracias. Harlan me lanzó una mirada y luego sacó unos documentos de su maletín y empezó a leer. Me acomodé con cuidado en el asiento, apoyando la cabeza contra la ventana. Tras una noche sin dormir, estaba agotada. Justo antes de quedarme dormida, vi una leve sonrisa aparecer en los ojos de Harlan. Alquilé un pequeño patio en el pueblo. El lugar había cambiado tanto que apenas podía recordar aquel donde había vivido con mi abuela. Solo recordaba que junto al patio había un pequeño arroyo, cubierto por una ligera neblina a primera hora de la mañana. Las ramas de los sauces colgaban bajas, rozando el agua y formando ondulaciones. Aquí todo era muy tranquilo, completamente distinto a la vida agitada y llena de intrigas del mundo empresarial. Me gustaba mucho este lugar. Cuando me mudé, encontré un pequeño terreno en el patio y decidí plantar algunas semillas. Me gustaban los lugares con flores,
yerba y vida. Tumbada en la mecedora del patio, disfrutando del sol, recordé de repente que en más de 20 años nunca había vivido según mi propia voluntad. Cuando estaba con Sebastián, alguna vez mencioné que quería una vida así, pero él nunca lo tomó en serio. A menudo me gustaba quedarme sola en silencio, y siempre que podía descansar del trabajo, pasaba una tarde entera tumbada en un banco del parque, tomando el sol. Pero Sebastián prefería los lugares animados y conocer gente nueva. No le gustaba una vida monótona, así que cuando Margaret regresó al país, llevó en secreto a un grupo entero de amigos a celebrarlo sin decírmelo. Yo era demasiado correcta, demasiado aburrida para él, así que simplemente me ignoró. Tras pasar una semana en el pueblo, mientras paseaba por la calle del bordado del casco antiguo, me encontré por casualidad con una vieja amiga de mi abuela. Para mi sorpresa, me reconoció de inmediato, incluso después de tantos años. Me agarró la mano con entusiasmo, sin querer soltarme. Supe enseguida que eras tú. Te pareces muchísimo a tu abuela. Tuve la suerte de visitar su taller. En el interior se exhibían exquisitas piezas de bordado su, y la mayoría de las bordadoras eran mujeres mayores. En realidad, había visto a mi abuela bordar cuando era muy pequeña. A los 6 o 7 años empecé a aprender con ella durante 2 años. Mi abuela me dijo una vez que, si continuaba, podría heredar el oficio. Pero después de que falleció, nunca volví a coger la aguja. Acepté la invitación de esta abuela para quedarme y retomar el aprendizaje del bordado su, una habilidad heredada. Tenía una base sólida y bastante talento. Mi carácter era bastante tranquilo, y las mujeres mayores estaban muy satisfechas conmigo. Disfrutaba mucho del ambiente aquí, me gustaba dedicar tiempo a completar algo con cuidado. El tiempo pasó rápido, y, sin darme cuenta, ya llevaba más de medio mes en el pueblo. Últimamente, los días se acortaban y el clima cambiaba constantemente. Cuando cerré la puerta para regresar, de repente estalló una tormenta invernal con truenos. El cielo se oscureció y pronto empezó a llover a cántaros. No llevaba paraguas, así que no tuve más remedio que volver al taller y esperar a que escampara. En cuanto encendí la luz, una figura familiar irrumpió en el lugar. Los pantalones de Harlan ya estaban empapados por la lluvia. Pisoteó el suelo para sacudirse el agua y luego se giró para saludarme. Presidenta Wendy, qué coincidencia. Acabo de verte correr hacia aquí desde lejos. Pensé que me estabas evitando. Observé cómo las gotas de lluvia resbalaban por su cabello desordenado y enseguida tomé una toalla para dársela. Supongo que ya no tengo mucho que ver con la familia Wendy, así que puedes llamarme por mi nombre, dijo. Wendy. Su voz era profunda, con un matiz de ternura. En reciprocidad, tú también deberías llamarme por mi nombre. Harlan, eso suena demasiado distante. Llámame simplemente Harlan. Dudé, sin saber cómo responder. El magnate empresarial con quien nunca podía cruzar palabras era sorprendentemente accesible en privado. Me devolvió la toalla y sus ojos se detuvieron en mí durante un buen rato. Aparté la mirada con incomodidad, buscando palabras. Sentía que era demasiado pronto para llamarnos por el nombre. Pero Harlan no insistió. Cambió de tema. Wendy, déjame acompañarte a casa. La lluvia no va a parar pronto y ya es tarde. Me preocupa que no sea seguro para ti. Asentí. Con un solo paraguas para los dos, Harlan y yo caminamos uno al lado del otro, pero la mitad de su cuerpo quedó empapada. Moví el paraguas hacia su lado. Él inclinó la cabeza para mirarme, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Este paraguas es demasiado pequeño. ¿Puedo acercarme un poco más a ti? Lo dijo con tanta naturalidad que mis mejillas se enrojecieron. Bajé la cabeza sin responder y, sin querer, pisé un desnivel del suelo. Al perder el equilibrio, Harlan me rodeó rápidamente los hombros con los brazos. Ten cuidado. Cuando llegamos a casa, ambos estábamos empapados. Harlan estaba peor. Solo llevaba un suéter de lana y un abrigo fino. Noté que sus labios se estaban poniendo morados por el frío. No había secadora en casa,
así que colgué su ropa bajo el aire acondicionado y usé un secador para secarla. Cuando Harlan salió del baño, con mis pantalones de pijama grandes y esponjosos y un abrigo acolchado de invierno, no pude evitar reírme. Los pantalones le llegaban enrollados hasta las pantorrillas y las mangas del abrigo estaban dobladas hasta 3/4. Harlan bromeó: Wendy, no esperaba que fueras tan pulcra y decidida en los negocios, pero que en privado uses ropa tan fea. Mi sonrisa se congeló al instante. Harlan, Me desinflé con un suspiro. Presidente Harlan, de verdad sabe bromear. Aunque ya no estaba en el mundo empresarial, estar cerca de alguien tan importante como Harlan aún me ponía nerviosa. En ese momento, me sentía como una simple subordinada. La lluvia no paraba y parecía que Harlan no tenía intención de irse. Su razón era: ¿y si salgo y me mojo otra vez? Está tan oscuro, ¿y si me pasa algo? Honestamente, sentía que solo buscaba quedarse conmigo. El pequeño apartamento que alquilé tenía solo un dormitorio y un trastero pequeño que no había tenido tiempo de ordenar. Así que, a regañadientes, le dije a Harlan que durmiera en el suelo del dormitorio y se conformara por esa noche. Alrededor de medianoche, el crujido del suelo me despertó. Me giré y llamé en voz baja: ¿Presidente Harlan? No hubo respuesta, así que llamé de nuevo: ¿Harlan? Estoy aquí. Efectivamente, el ruido lo había hecho este pez gordo. No respondí, pero me quedé mirando el techo oscuro, incapaz de dormir. Oí a Harlan moverse y pregunté: ¿No puedes dormir? Un momento después, su voz sonó ronca: Wendy, tengo frío. Me incorporé rápidamente en la cama. Te traeré otra manta. Wendy, hablemos. Me volví a tumbar, me envolví en la manta y pregunté: ¿hablar de qué? El silencio pareció prolongarse durante varios minutos. Justo cuando pensé que Harlan se había quedado dormido, volvió a hablar de repente. ¿Por qué no has respondido a ninguno de mis mensajes? Mi mente repasó de inmediato el historial de chats. Revisé a todos con quienes había contactado en las últimas semanas y me di cuenta de que no había ningún mensaje de Harlan. Y, por supuesto, yo no habría ignorado un mensaje de alguien como él. Pregunté con cautela: ¿cuándo los enviaste? El primer día que llegaste al pueblo. Después de separarnos ese día, quise invitarte a comer. Entonces lo entendí vagamente. Harlan debió enviar los mensajes a mi cuenta de trabajo, a la que no había vuelto a entrar desde ese día. Al final, no fue un malentendido. Forcé una sonrisa y expliqué: probablemente fue a mi cuenta de trabajo, ya está desactivada. Si aún quieres invitarme a cenar, puedes agregar mi cuenta personal. En la oscuridad, la pantalla de mi teléfono se iluminó y en cuestión de segundos, me agregó como amiga. Vi que Harlan también me había añadido desde su cuenta personal. Eres un poco diferente a cuando estás trabajando. ¿En qué sentido? He visto a Wendy decisiva y eficiente en el trabajo, pero ahora eres más suave, a veces incluso como un conejito. Me quedé paralizada un instante. Harlan tenía razón. En el mundo de los negocios no tenía otra opción que ser dura. Si no lo era, esos viejos zorros me superarían y me quedarían sin nada. Tenía que ser fuerte para protegerme. Pero en privado, cuando estaba con amigos, familia o incluso con Sebastián, no podía permitirme ser tan fuerte. De lo contrario, dirían que era difícil de tratar. El entorno me obligó a levantar muros para protegerme, pero luego me criticaban por hacerlo. Decían que era demasiado, y al final terminaban oprimiéndome. Con Sebastián, nunca pude bajar realmente la guardia. Me trataba bien, pero también decía: no te esfuerces tanto. Cuando importa, aún necesitas a un hombre. Sentía que hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal, como si por ser mujer solo debiera depender de ellos para vivir. Trabajé duro, pero a menudo me quedé sola, sin nadie a quien recurrir. No me malinterpretes. Quise decir que a veces eres como un conejito. Es adorable. Harlan no intentaba menospreciarme. No me veía como un conejito frágil que necesitara protección,
le gustaba mi carácter y le parecía adorable. No había segundas intenciones. Respondí, gracias. Es la primera vez que alguien piensa eso. Wendy, me gustas. Aquella noche, Harlan de pronto tuvo una fiebre alta y murmuró esas palabras. Lo cubrí con 2 mantas más y le di medicina. Pensé que solo eran desvaríos por la fiebre. Pero al día siguiente, su fiebre empeoró. Tuve que pedir permiso a mis abuelos y llevarlo al hospital. Me quedé con él una semana cuidándolo. El médico dijo que en 3 o 4 días ya debería estar bien. Pero Harlan insistió en quedarse más tiempo y lo alargó hasta una semana. Después de eso, empezó a enviarme mensajes con frecuencia. Me invitaba a ir de compras, a comer, a hacer senderismo, a acampar, y a menudo venía al estudio a esperarme para volver a casa. Nuestra relación parecía estar cambiando. Cada vez que las mujeres mayores nos miraban con complicidad, yo lo empujaba desde un rincón del estudio hasta la puerta. Harlan, ¿no se supone que debes supervisar el proyecto? Puedes dejar de venir aquí a causar problemas, dije con las manos en la cintura, inflando el pecho de frustración. Wendy, no pasa nada, dijo. ¿La familia Harlan había quebrado? Harlan se había vuelto repentinamente tan desocupado. Quiero decir, cuando termines de trabajar, ¿te gustaría ir a comer juntos? Últimamente, Harlan me invitaba a comer con frecuencia, y yo lo había rechazado cada vez. No entendía sus intenciones. Tal vez estaba tan acostumbrado a estar en la cima que a veces necesitaba personas como nosotros para darle algo de emoción a su vida. Pero alguien como él no se interesaría en perseguirme ni en hablar de una relación. Abrí la boca para rechazarlo de nuevo, pero esta vez bajó la cabeza, con aspecto abatido. La calle estaba llena de gente. Harlan, vestido de manera informal y pulcra, parecía un niño que había hecho algo mal, apoyado contra la pared y provocando miradas curiosas. Al final, cedí. La comida fue muy agradable. Siempre pensé que Harlan era alguien que vivía en lo alto de la torre social, distante y frío, flotando entre las nubes. Pero tras pasar tantos días con él, me di cuenta de que en privado era muy amable. A pesar de estar en la cima del poder, seguía siendo cálido y compasivo. De hecho, casi podría describirse como el tipo, chico de al lado, alguien que sabía bromear y animar a los demás. Me quedó claro que su familia debía de ser cálida, amorosa y respetuosa con él. Cuando interactuaba conmigo y con los demás, siempre era educado y considerado, con una compostura impecable. Me di cuenta de que parecíamos venir de 2 mundos completamente distintos y que, de algún modo, yo había cruzado una línea. 3 meses después de que me fui, mis padres adoptivos llamaron a mi puerta. Me había mantenido al tanto de las noticias. Tras mi partida, mi padre retomó el control del negocio de la familia Wendy. Por una mala gestión, la familia perdió varios contratos importantes. Además, mi ruptura con Sebastián y la presión que él ejerció sobre la familia Wendy empeoraron aún más la situación. Así que mis padres adoptivos no tuvieron más remedio que volver a recurrir a mí. Últimamente también se rumoreaba que Sebastián y Margaret estaban a punto de comprometerse. Al fin y al cabo, ambas familias eran amigas desde hacía mucho tiempo, así que parecía un paso natural. Pero el día que me fui, ya había tomado una decisión, no volvería jamás. Mis padres adoptivos intentaron presionarme usando la bondad que me habían mostrado. Enumeraron todos los gastos que habían hecho para criarme, todo el dinero invertido en convertirme en quien era. Lo calcularon todo. Vuelve con nosotros. Sigue siendo una hija de la familia Wendy. Todo es tuyo, incluida la alianza matrimonial con la familia Sebastián. No te impediremos casarte con quien quieras. Me reí, indiferente. ¿Por qué crees que querría ese tipo de vida? ¿Y por qué asumes que debería casarme con Sebastián? Me miraron confundidos, como si no lo entendieran. Para ellos, yo nunca los había desafiado antes. Me había ido 3 meses y no me pidieron que regresara. Nunca les había dicho, no. Se quedaron sin palabras y, enfurecidos, gritaron, desagradecida. Te criamos todos estos años para nada.
¿Crees que puedes vivir cómodamente aquí ahora? ¿Quién te dio ese valor? Cada centavo que has gastado proviene de la familia Wendy. Será mejor que pienses bien en las consecuencias de no volver. Intentaron usar amenazas y persuasión para sacarme más provecho. Al ver que no me movía, recurrieron a destrozar mis flores y los plantones recién sembrados. El patio quedó hecho un desastre cuando se fueron. Justo entonces, Harlan apareció con postres recién hechos para buscarme. Wendy. Cuando levanté la vista, ni siquiera había tenido tiempo de secarme las lágrimas. Pensé que la vida que tenía ahora la había construido paso a paso. Por mucha injusticia o dificultad que hubiera enfrentado, nunca me rendí. Esa vida nunca me la dieron ellos. Harlan preguntó, ¿de verdad vas a volver? Asentí. Si no dejaba claro a la familia Wendy que había terminado con ellos, seguirían usándolo para presionarme. Necesitaba volver y cortar los lazos definitivamente. Tras explicar la situación a las mujeres mayores del estudio, apoyaron mi decisión. Harlan y yo regresamos a empacar mis cosas, preparándonos para irnos juntos. Confundida, le pregunté, ¿no se supone que debes quedarte aquí para supervisar el proyecto? Esbozó una media sonrisa y habló con cierta torpeza. Volveré contigo. Además, hay cooperación comercial que debo tratar con la empresa. Bueno, si era así, no hacía falta que viniera conmigo, pensé, pero aún así abrí el móvil y compré los billetes para mañana. Aquella noche me senté en el patio junto a un brasero, el fuego cálido me mantenía confortable. La luna brillaba y las estrellas eran escasas, una de esas raras noches agradables. Me envolví en una manta gruesa y llamé a una amiga en IC. Reímos mucho hablando de cosas felices. Harlan estaba en la cocina, recogiendo los platos. Cuando se apagaron las luces, vi a Harlan de pie frente a mí. No dijo nada, fui yo quien habló primero. Harlan, ya es tarde. Deberías volver. Mañana tienes un tren que tomar. No se movió, su mirada seguía fija en mi teléfono. La llamada había terminado y me incorporé, la luz cálida dibujaba un suave resplandor en su rostro. Dijo, Wendy, hay algo que necesito decirte. Adelante. He estado esperando el momento adecuado, el instante justo para confesarme. Cuando llegara, quería decirte que me gustas. Pero me di cuenta de que no puedo esperar más. Temo que si regresas, ese hombre te endulce con palabras y te ablandes. Wendy, estate conmigo. Me gustas. En ese momento, aquí y ahora, Harlan me estaba confesando sus sentimientos. ¿Quién habría imaginado que el implacable e intimidante jefe de la familia Harlan en el mundo empresarial estaría ahora ante mí, nervioso y expresando desesperadamente sus verdaderos sentimientos? Y yo, igual de nerviosa, tropezaba con mis palabras al responder. Yo, necesito pensarlo. Tras 3 meses juntos, no era que no me hubiera conmovido. Era solo que Harlan era como una flor en una cima lejana, inalcanzable. Aparte de llevarnos bien en carácter, había un abismo enorme entre nosotros en identidad y estatus social. Corrí de vuelta a mi habitación, con la mente hecha un lío. ¿Acababa de aceptar o no? ¿Se enfadaría? Malinterpretaría pensando que aún había algo entre Sebastián y yo. Harlan no se había ido, estaba en el pequeño patio, esperando mi respuesta. Cogí el móvil y lo dejé de nuevo, dudando largo rato. Entonces vi un mensaje de Harlan, descansa temprano. La figura del hombre en el patio parecía haber desaparecido. Abrí la puerta y grité, «Harlan». No hubo respuesta, así que añadí con voz débil, debería haber aceptado antes. De pronto, alguien salió corriendo de las sombras. Harlan me agarró de la mano y me atrajo con fuerza a su abrazo. Asomé la cabeza desde sus brazos y dije, «Al final no te fuiste». Sonrió con indulgencia, si me hubiera ido, no me habría perdido oír a alguien aceptar mi confesión. Me debatí ligeramente, pero él me sostuvo aún más fuerte. Wendy, ¿puedo quedarme esta noche? Lo empujé con todas mis fuerzas. ¿En qué estás pensando? Sonrió suavemente.
Te he estado cortejando durante 3 meses. No es natural que un novio se quede por primera vez en casa de su novia. Luego añadió, dormiré en el suelo. 3 meses. Así que todo lo que hizo antes, ¿en realidad me estaba conquistando? Nunca me habían perseguido, yo siempre había perseguido a Sebastián. Ahora, al ver al hombre frente a mí, reacio a soltarme, me di cuenta de que ser cortejada se sentía bastante bien. La familia Wendy organizó una celebración, diciendo que era por mí. Cuando llegué, la mayoría de los clientes con los que había trabajado en el sector estaban allí para mostrar su apoyo. No todo fue malo, en un entorno así me resultó más fácil aclarar algunas cosas. Harlan insistía en que asistiera, pero no me atrevía a aceptar. Temía que el evento terminara siendo solo un desfile de halagos hacia él. Cuando mi padre subió al escenario a hablar, no supe en qué momento había llevado también a Sebastián con él. Lo oí anunciar ante todos que estaba a punto de comprometerme con Sebastián. Tomada por sorpresa, me crucé con la mirada de Sebastián. Preguntó, «Wendy, ¿sigues enfadada?» Por alguna razón, una sensación de náuseas me recorrió de los pies a la cabeza. Subí al escenario, tomé el micrófono y declaré solemnemente que ya no tenía ninguna relación con la familia Wendy ni me casaría jamás con la familia Sebastián. Durante todos estos años me había esforzado por mantener el negocio de la familia Wendy, avanzando con sumo cuidado en cada paso. Desde que asumí la empresa, las ganancias se dispararon año tras año, todo por dinero. La gratitud que me debían ya estaba saldada. No dije más. Me di la vuelta y bajé del escenario, dejando atrás los gritos furiosos de los miembros de la familia Wendy. En la puerta, Sebastián me bloqueó el paso. «Wendy, ¿hasta cuándo vas a seguir armando este escándalo? ¿Sabes cuántas veces intenté encontrarte en estos 3 meses? Nunca había oído palabras tan ridículas. ¿Me estabas buscando? ¿Así llamas a pasar toda la noche con Margaret tras una llamada a medianoche? ¿Así llamas a salir corriendo a las Maldivas con Margaret, conocer a ambas familias, hacer nuevos amigos y organizar nuevas reuniones? Si no me equivoco, si acepto casarme contigo esta noche, correrás de inmediato con Margaret y su grupo a festejar en algún lugar nuevo. Todo eso lo publicó Margaret, incluso me envió fotos a propósito. Ella pensó que yo armaría un escándalo, pero hacía tiempo que había dejado de preocuparme por trucos tan bajos. Al mirar al hombre frente a mí, con el rostro lleno de falsedad y excusas, por fin dije todo lo que se había acumulado dentro de mí. «Sebastián, ¿aceptaste estar conmigo porque de verdad me amabas, o porque en ese momento no tenías una mejor opción? Estando conmigo, en el fondo, probablemente sientes que no soy suficiente para ti, ¿verdad? El éxito actual de Wendy se debe todo a la familia Wendy, a ti, Sebastián, no a mí. Nunca hemos estado en igualdad de condiciones». Solo entonces me di cuenta de que ya no lo amaba. Sebastián se enfureció. «Wendy, no seas desagradecida». Luego se marchó furioso. No esperaba que Harlan viniera a buscarme al bar. Era un lugar relativamente tranquilo recomendado por amigos. La música suave y el ambiente romántico hicieron que bebiera un poco más de la cuenta. Cuando estaba ligeramente ebria, Harlan me atrajo hacia él. Mi mano se deslizó dentro de su camisa. Harlan me sujetó la mano, su voz, ronca y contenida. «Wendy». Apoyé la mejilla en su pecho, aferrándome con fuerza a su cintura esbelta. Se sentía tan bien. Harlan me llevó de vuelta al coche, su rostro estaba enrojecido, claramente luchando con algo. Rodeé su cuello con los brazos y le susurré al oído, «Harlan, eres tan guapo». Ya no pudo contenerse y me besó con urgencia. El leve sabor del alcohol se mezcló con la dulzura de nuestro beso, mi rostro ardía y el corazón se me aceleraba. Tras unos instantes, Harlan preguntó, «Wendy, ¿lo viste?» Mi visión aún estaba un poco borrosa, pero asentí suavemente. De pronto me atrajo más cerca, sentí cómo se tensaba. Su voz era ansiosa. «Wendy, es por el que tú». Por fin lo entendí. Harlan estaba celoso, pero era bastante adorable. Lo provoqué a propósito,
¿Cuál de mis novios es el que se pone celoso? El rostro de Harlan se ensombreció y ni siquiera captó la broma. Pensé que estaba enfadado, pero al instante siguiente se puso serio. Wendy, comprometámonos. Esto no estaba bien. No iba todo demasiado rápido. Ni siquiera llevábamos 10 días juntos. ¿Y ya me proponía matrimonio? ¿Quién propone así, de repente, dentro de un coche? Cuando llegamos a mi alojamiento temporal, agarré la manga de Harlan y acepté su propuesta. Estaba tan feliz que parecía a punto de volverse loco. La verdad es que yo también lo estaba. Nunca pensé que conocería a alguien cuya alma encajara tan perfectamente con la mía. Nuestra relación se dio de forma natural, no tras una larga persecución de una sola parte. Veníamos de orígenes distintos y habíamos vivido cosas diferentes, pero en muchos aspectos estábamos sorprendentemente sincronizados. Estar con él me hacía sentir más cerca de mi verdadero yo. Cuando se encuentran los vientos dorados y el rocío de jade, superan incontables momentos de este mundo. La fiesta de compromiso con Harlan se fijó para un mes después. El día que fuimos a elegir los anillos, nos encontramos por casualidad con Sebastián y Margaret en la tienda. De pronto recordé que, durante los 3 meses posteriores a mi ruptura con Sebastián, Margaret me había enviado incontables mensajes, muchos de ellos insinuantes, con gestos muy íntimos. Sebastián nunca fue alguien que pasara por alto esas cosas. Que permitiera a Margaret comportarse así demostraba claramente que había cruzado el límite de su supuesta relación simple. Harlan recibió una llamada y yo entré sola en la tienda. Cuando Sebastián me vio y no me acerqué, su rostro se volvió de un rojo alarmante. En el momento en que me probé el anillo, por fin no pudo contenerse y se plantó frente a mí. Wendy, no tenías que venir hasta aquí. Me rechazaste la última vez. ¿De verdad crees que ahora te rogaré? Me quité el anillo y lo miré. Sebastián, parece que eres tú quien me ha estado persiguiendo. Mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de números desconocidos. ¿Eras tú? El rostro de Sebastián se puso escarlata. Wendy, te di una oportunidad. Sonreí. No me diste ninguna oportunidad. Simplemente no me interesa. Yo, Wendy, no reciclo basura. Furioso, Sebastián gruñó, viniste hoy porque te arrepientes, ¿verdad? ¿Arrepentirme de qué? Vi entrar a un hombre por la puerta y, sin pensarlo, corrí hacia él y le tomé del brazo. No sabía que a Sebastián aún le gustara acosar a mi prometida. Si la familia Sebastián no puede controlarte, no me importaría intervenir. Las palabras de Harlan fueron casuales, pero, pese a su rabia, Sebastián se contuvo con dificultad. Estoy hablando con mi novia. ¿De verdad es asunto tuyo, Harlan? Sebastián intentó agarrarme la mano. Al apartarme, sus uñas me arañaron y sangré. Al instante siguiente, reuní todas mis fuerzas y le di una bofetada. Sebastián, no te rebajes. Antes de que reaccionara, Harlan ya le había lanzado un puñetazo. Sebastián cayó al suelo, se levantó y siguió peleando. La tienda era un caos. Harlan resultó herido, pero logré apartarlo justo a tiempo para esquivar el puño de Sebastián, que casi me alcanza la cara. Al final, Sebastián bajó los puños a regañadientes. Wendy, de verdad eres increíble. Se había reunido una multitud afuera, pero por suerte era una zona VIP y nadie se atrevió a entrar. De lo contrario, un vídeo de Harlan peleando y herido habría copado los titulares. Tras irse Sebastián, atendí rápido las heridas de Harlan, no eran graves, pero lo regañé un buen rato. Harlan, sonriendo, se acercó. Wendy, estoy tan feliz. ¿Qué? Me estás protegiendo. Eres mi novio, claro que te protegeré. Wendy. Harlan tomó la mano con la que le curaba la herida y la rodeó lentamente por la cintura, besándome sin importarle nadie alrededor. Tras varios intentos, hizo una mueca de dolor, temeroso de presionar más. Lo aparté, me puse de pie y le lancé una pequeña mirada de reproche. Luego me incliné y soplé suavemente la herida en la comisura de sus labios. Harlan se tensó,
agarró rápido el anillo y me llevó a casa. 3 meses después de la humillante partida de Sebastián, no podía entender cómo, en tan poco tiempo, Wendy ya se había interesado por otro. Cuando ella rompió con él, pensó que solo estaba enfadada por los problemas de la familia Wendy y haciendo un berrinche. Al fin y al cabo, para una hija adoptiva de la familia Wendy, nada de lo que tenía ahora había sido fácil. Si quería quedarse en ese círculo, tendría que volver con él. Pero pasó un mes y Wendy no lo contactó. Varias veces vio a Margaret enviar deliberadamente mensajes y fotos insinuantes a Wendy. Fingió no verlo. Sabía que Wendy armaría un escándalo y no creía haber hecho nada fuera de lugar. Si Wendy bajaba un poco la cabeza, él le daría una salida. Pero tras 2 meses, Wendy seguía sin aparecer. Parecía que realmente había desaparecido. La casa en la que habían vivido juntos estaba vacía de todas las cosas de Wendy. Ella había tomado de verdad la decisión de romper, y él empezó a entrar en pánico. Entonces sonó su teléfono. Eran los padres adoptivos de Wendy, llamando para arreglar el matrimonio entre las familias. Pensó que Wendy por fin había cedido. Así que siguió hiriendo a Wendy con sus palabras, sin darse cuenta de sus propios errores. Cuando Wendy fue a reservar los anillos con otro hombre, por fin lo entendió, Wendy se iba a casar. Nunca había visto a Wendy sonreír con tanta luz. Durante los últimos 7 años, siempre había sido obediente, sin mostrar emociones. Aunque habían estado juntos tanto tiempo, él siempre sintió que algo se interponía entre ambos. La escena de aquel día le atravesó el corazón. Era una Wendy que nunca había conocido, una que solo veía en sueños. Sin pensarlo, se lanzó a pelear con Harlan. Wendy lo había protegido, sin permitir que sufriera el más mínimo daño. Pero entonces, la persona que Wendy debía haber protegido con todo su corazón era él. Ahora la había perdido. Tras irse, ella nunca volvió a perseguirlo. En el 3er año de nuestro matrimonio, fundé mi propio estudio. Visité a varios maestros del bordado no patrimonial, continuando mis estudios de bordado tradicional y acercando el arte al público mediante talleres. Harlan también se estableció aquí. Cuando estaba ocupado viajaba con frecuencia, pero siempre que tenía tiempo libre, estaba en casa conmigo. Su familia era maravillosa y apoyaba todo lo que yo hacía. Compré el pequeño patio que antes alquilaba y lo renové. Planté mis flores y verduras favoritas, creando un gran jardín. Cuando no estaba ocupada, me gustaba pasar tiempo allí. Cuando Harlan terminaba el trabajo y volvía a casa, siempre me traía mis postres favoritos. Una vez le pregunté cómo conocía mis gustos y él rió suavemente. Te vi una vez en una fiesta muy común. Estabas tan concentrada en los postres que ni notaste que di varias vueltas a tu alrededor. Fue entonces cuando Harlan, por alguna razón, se sintió atraído por mí. ¿Quién hubiera pensado que un hombre que agitaba el mundo empresarial viviría un amor tan simple y sin adornos? Después de cenar, estaba recostada en la mecedora cuando recibí un mensaje de Sebastián. A lo largo de los años, de vez en cuando cambiaba de número para llamarme o escribirme, pero nunca respondí. Esta vez, sí lo hice. Si quieres que tu vida empeore, sigue enviando mensajes. Tras un largo silencio, no respondió. Bloqueé su número. La luna brillaba y las estrellas eran escasas. Mañana sería otro buen día. Cuando Harlan apagó las luces de la cocina y salió, le tomé la mano. Cariño, esta noche no hay nada y mañana también estamos libres. Descansemos temprano.